Pues bueno, creo que como, como persona y como coreógrafo he evolucionado y he madurado un poco más. Entonces, ahorita que veo la obra de Guadalupe Amor, estamos haciendo el repositorio, me doy cuenta de muchas cosas que decía, creo que inconscientemente lo estabas haciendo y son cosas correctas, que estaban bien hechas, que estaban, que estaban entendibles y disfrutables, ¿no? Entonces ahorita que la estoy montando y que ya lo veo desde otra perspectiva, porque ya también he evolucionado mucho, como tú sabes, soy el trabajo trabajo en el foro como jefe de foro y veo mucha danza. Me gusta también ir a ver mucha danza y ahorita estoy incursionando también en el teatro, estoy trabajando con gente de teatro. Entonces ya empiezo a ver muchas cosas de lo escénico, lo empiezo a ver desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, a final de cuentas, veo la obra y me voy dando cuenta de los aciertos y de los errores que no, que he tenido con esa obra, ¿no? Entonces, ahorita que lo estamos haciendo, en realidad son muy pocas las cosas que cambian, lo veo desde otra visión y me puedo dar más permiso de hacer las cosas, de hacer otras cosas y de cambiarle algunas cosas, pero no nada más es por locura, sino es porque también mi evolución como coreógrafo y como gente de escena que está todo el tiempo viendo la escena, me da esas facultades de poder hacerlo y hacerlo de la forma correcta, como se debe de hacer, ¿no? Entonces, me da mucho gusto ahorita ver la obra que hemos hecho y decir que no me arrepiento en nada. Digo, cada cosa que veo, digo, me gusta. Es una obra que en verdad, cuando yo voy a ver danza, me gusta ver esa obra que yo hice, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero ver cuando voy a ver danza y me doy cuenta de que hay coherencia con lo que yo quiero ver y con lo que estoy entregando. Eso es lo que me gusta. No, no son muy notorios. En realidad, son cambios como muy sutiles en cuanto al manejo de los bailarines, en el manejo de las interpretaciones, el manejo de los poemas, el manejo como, es como algo ya más profundo, ¿no? Ya más profundo de la obra, ya más poético, ya más estético, ¿no? Ya más en las entrañas de la obra, que tiene que ver ya con todo lo escénico, con el conjunto. No hay algo en específico que te diga, no, esta obra cambió y la hicimos así. No, si acaso es más hacia el punto del perfeccionamiento que dices, no, pues este movimiento lo estás agarrando con tal cosa, yo creo que hay que cambiarle la entonación, el tono, la textura, el movimiento, para que se note de esta manera, ¿no? Entonces moldear a los bailarines de otra manera para que ellos también lo aborden de otra manera y darle también más herramientas a ellos, el cual les van a ayudar más a interpretar ¿cómo se llama? Asimilar mejor su papel en escena. No necesariamente, o sea, podría ser elementos literarios en el aspecto de retomar el poema y decir, bueno, aquí el poema te está diciendo esto, y entrar más a las sensaciones, tomar el poema desde desmembrarlo y decir, bueno, aquí qué está diciendo esta palabra, de dónde viene, de dónde viene o cuál crees que sea la emoción que tiene. A partir de esa palabra, con la emoción que lo dice y como vienen con las grabaciones con su voz, con la entonación, entonces eso también te da a ti un tono, te da un tono o una emoción o una sensación, que tú ese tono lo tienes que hacer con el cuerpo, tienes que darle como ese tipo de cosas, ¿no? O también este, alguna palabra que alarga y los movimientos se tienen que alargar, todo eso. Te digo que es más que volver a entrar como a la lectura, o sea, la obra ya está hecha y lo único que estamos haciendo es como querer, este, ajustar cosas, pero ya milimétricamente, ¿sí me entiendes? Creo que ha sido un buen gancho la obra para la gente y la gente queda muy satisfecha y con muchas ganas de conocer la obra del artista, ¿no? Dicen, ok, a ver, si esta artista
provocó esta obra, me da curiosidad de saber por qué o cómo. Y entonces la gente empieza como a incursionar en todo lo que es su vida, sus libros, su poesía, ¿no? Y pues ya no necesitas, o sea, con el simple hecho de que leas las décimas a Dios, desde ahí te das cuenta y dices, ok, esta persona está hablando de algo que no habla toda la gente común. ¿Por qué? Entonces, después de ver las décimas a Dios, te metes a un libro a ver su vida y te das cuenta que es fantástica, fantástica su vida, ¿no? Entonces, nosotros haz de cuenta que lo único que hacemos es como damos el empujoncito y ya la gente que quiere, ya la gente que le gusta indagar más en las cosas, pues ya también va a buscarlo, ¿no? O sea, a final de cuentas nosotros nada más les damos una probada de todo lo que es Pitamor, porque Pitamor es muy grande, muy grande. Nosotros estamos tomando una pequeña cosa de Pitamor. En relación a Pitamor, pues les gusta muchísimo. Les gusta muchísimo que haya tomado la obra como desde ese punto, ¿no? Les gusta que la combinación de entre la música, la poesía, la voz de ella, ¿no? Y los bailarines. O sea, a la gente le sale gustando mucho porque dicen que aborde los poemas de cierta manera clara para el público. No tiene que esforzarse tanto. En ese momento, como estás viendo danza, tampoco te estamos dando una cátedra de lo que es una décima Dios, ¿no? Eso te lo puede dar otra persona que seguramente es más profesional en poesía o en literatura o en todo eso, ¿no? Nosotros nada más te estamos dando como esto con el lenguaje de la danza. Entonces a la gente le dice, me gusta, porque es algo que yo entiendo, no es algo como, ¿qué me quiso decir? No, nada. Muchas veces si no lo entiendo lo disfruto, ¿no? Lo veo, lo siento, lo escucho. Entonces a la gente le gusta mucho eso y decir, ah, ok, me gusta el papel de Isabel que interpreta a Pita Amor. De repente hay gente que ya conoció la vida de Pita Amor y ve flashazos, ¿no? Flashazos de cosas, de momentos que hacía Pita Amor, ¿no? Cuando la conocieron en la zona rosa, ¿no? Cuando la gente que la conocía en la zona rosa y todo eso. Entonces yo también a Isabel le digo, bueno, estas cosas son así, tratemos de tomar esta etapa del libro donde decían que hacía esto y esto, nosotros hagámoslo, ¿no? La gente solita, la gente que conoce la vida de Guadalupe Amor, sí va a saber de qué estamos hablando, ¿no? Y la que no, despuesito que empiece a investigar va a decir, ah, claro, esto era porque Guadalupe Amor hacía esto. Exactamente, guiños un poco a su mente, como en las etapas de sus vidas, de su vida, ¿no? Lo que pasaba un poco por su cabeza, lo vamos haciendo un poquito a partir de las décimas a Dios. Es muy, el retrato que ofrezco de Guadalupe Amor ¿qué te podría decir? Es un retrato de más de su mente, de lo que pasaba por su cabeza en el momento de su creación de las décimas a Dios. El proceso creativo de un artista es algo difícil, es un hoyo negro del cual entras, ves la salida a lo lejos, pero no sabes cuándo vas a llegar a esa salida, ¿no? Y mientras vas caminando van pasando muchas cosas, ¿no? Entonces, planteo todo eso, su cabeza de Pita Amor en sus momentos creativos, ¿no? ¿Qué pasaba en sus momentos creativos? Y en el libro Yo soy mi casa está muy claro que cuando ella se encerraba, porque salía al mundo a exponerse, pero se exponía muchísimo, ¿no? Para después regresar y entrar en su cabeza y todo eso que le pasaba, todas esas cosas que le pasaban en su mundo, ella las metía aquí a su cabeza y de su cabeza lo sacaba por la mano y las escribía. Y obviamente todo ese proceso creativo, porque también fue una persona que pasó por varios excesos, varias cosas varios amoríos, o sea, era una persona que se daba muchas libertades, ¿no? Como los artistas de esa época. Entonces también tenía muchos demonios, ¿no? Entonces, de repente tu mayor enemigo se vuelve tú mismo, tu mente, tu cabeza, ¿sí me entiendes?
Que de repente uno es esto, pero su cabeza es otra cosa. De repente tienes esa batalla contigo que no te deja de hablar y que no te deja tranquilo, o que te dice que hagas y también te va diciendo, te va dando como esos destellos de creatividad también. Puede ayudarte o puede ser tu enemigo, y eso me gusta plantearlo un poquito de la cabeza de Guadalupe Amor, qué pasaba, qué todo eso. Entonces sí, yo creo, eso sí, y yo creo que también había un poco de rencor, ¿no? Yo creo que también por eso en las décimas adiós ella también reclama y dice, ¿no? Porque dice, o sea, yo nací y a partir de que nací no me tocó lo que a otros, no le tocó lo que a mi prima, ¿no? Así, simplemente. No me tocó lo que a mi prima. ¿Por qué a mí me tocó así? ¿Por qué a mí me tocó luchar, hacer, no perder y todo esto y toda esta vida de genialidad? ¿Por qué no pudo ser de otra manera? ¿No? Yo creo que ese resentimiento también hacia la vida, hacia Dios. Y pues bueno, en las décimas a Dios tú la lees y cómo le habla al tú por tú, ¿no? Y diciéndole. Y claro, la única manera, siempre le he dicho, la única manera de poderle hablar a Dios es a partir de tu arte, porque si no, de otra manera no puedes, ¿no? Exactamente. Sí, eso te lleva a esa dualidad, que también, eso también es como proceso creativo, ¿no? Te ayuda a ponerte entre la espada y la pared y salen cosas. También tienes que tener como ese sexto sentido de percibir qué está pasando por tu vida y también aterrizarlo. En este caso yo lo aterrizo con danza. En ese caso ella lo aterrizaba con palabras. Otras personas, no sé, podría ser pintando, creando música, ¿no? O sea, creo que todos tenemos como esas etapas. Hay mucha gente que no sabe cómo expresarla. Por eso también el hecho de ser artista de cualquier rubro, cualquier género, ayuda mucho porque estar en proceso creativo es una cosa maravillosa. Es como estar drogado todo el tiempo recibes estímulos para crear tus cosas, ¿no? Que luego también se vuelve tu enemigo porque de repente ya estás así como que ya no te cuesta trabajo de salir de ese punto, ¿no? Y la gente no lo entiende, la gente que no vive así no lo entiende y te señala o te rechaza o, si me entiendes, o te toma de a loco. Exactamente. Sí, sí, claro. Eso me gusta. Seguramente pasaba horas, días encerrada, ¿no? Pero no era así de tirada en la cama, sino se la pasaba con sus demonios escribiendo y tirando y haciendo cosas, y esto sí, esto no, esto está mal, esto, ¿sí me entiendes? Porque también era muy perfeccionista. Que al final ya de su época, ya al final de su vida, de repente era tan genial que al final de su vida, después de la muerte de su hijo, que empieza como ya a perder un poquito sus cabales y todo, empiezan a pasar otras cosas, ella seguía declamando perfectamente, ¿no? Imagínate la maestría, que ya no tenía que estudiar, simplemente ya lo tenía por añadidura, ya se le había quedado en la mente. ¿Cuántas décimas, cuántos no ha de haber escrito como para que ya después en tu vida tú ya te expreses de esa manera, ¿no? Con rimas, en décimas, o sea, ¿no? Entonces ese tipo de cuestiones. Así es, sí, sí, te regañaba en verso, ¿no? Te decía muchas cosas extrañas, o sea, sí, la verdad, te vendía sus dibujos, te vendía sus poemas en una servilleta, ¿no? Entonces, y no eran cualquier cosa, te escribía una décima, te escribía un poema, ¿no? Entonces, y todo salía de su mente en ese momento. También cuando hacía sus declamaciones en los bares, que todo el mundo o sea, eso sí, en otras cosas a lo mejor estaba fuera de sus cabales, pero cuando se trataba de su arte, algo pasaba, que lo hacía perfectamente. Sí, sí, sí me ha dado más cosas. En realidad, digo, ahorita ya no sé, la obra, a mí me gustaría que se completara con 10 bailarines e Isabel, entonces ya serían 11, ¿no? Entonces, para que fuera perfecta la obra. Y tendrías que meter un poco más de escenas, pero pues siempre el tiempo es difícil. Esta vez me avisaron con 3 semanas de anticipación, 3 semanas y media, ¿no?
¿no? Entonces también digo, y entras, o sea, yo sí, después de todo eso seguí leyendo sus libros, seguí viendo otras cosas, otros procesos. Digo, en su momento cuando me tocó hacer el proceso creativo de Guadalupe Amor, sí me metí muchísimo. Pero ya después, ahorita como ya no se ha dado la oportunidad de hacerla más grande, de meter más gente, ahorita ya no he entrado de nuevo a este mundo, ¿no? Entonces es como difícil y he estado en otros procesos, en otras cosas, estudiando otras cosas, ¿no? Entonces, pero sí, si se da la oportunidad de que me den por lo menos unos 2, 3 meses, seguramente podría meter otras escenas ¿cómo se llama? De otra parte de su vida, otra cosa de su vida y conocer a otras gentes también que pudieran aportar, ¿no? Entonces siempre me ha gustado este tipo de cosas. Me gustaría que también he conocido a gente que se dedica al teatro y que la conoció, ¿no? Y también me dan como ciertas cosas y me dicen, ah, y esto, y yo la conocí, y yo la vi, ¿no? Y entonces eso también me enriquece mucho. Y me gustaría entrar en un proceso creativo donde pudiera ir a entrevistar a mucha gente, donde pudiera ir a muchos lugares, donde pudiera empaparme más de su vida. Pero pues ya sabes que esto es tiempo, ¿no? Entonces, de repente, sí hay que darnos más tiempo para los procesos. No pueden ser tan rápido de repente los procesos. Hay que darse también un poquito de tiempo. Y ahora, si se da la oportunidad, si se da el chance de que pueda montarla de esa manera, digo, no importa que sean los talleres, que sean otro teatro, pero que pueda meter 11 bailarines para que la obra ya esté culminada completamente, porque ahorita yo siento que está como en un 75-80%. ¿Por qué? Porque hacen falta bailarines, porque yo la concebí desde el principio para 11 y hasta ahorita, por decir, esta versión son 6 bailarines, Isabel son 7, entonces me faltan 4 todavía. Sí, porque ella es la 11ª, Ya, claro. por eso, y de ahí viene el nombre, la 11ª, ¿no? Entonces es eso también, porque dije, no, yo quiero 10 bailarines décimas y ella es la 11ª musa. ¿No? Entonces me gustaría que se notara también eso. Y de ahí viene el nombre, de ahí saqué el nombre de la 11ª musa, entonces por eso había pensado en 11 bailarines en escena. Exactamente, es un mes, también por eso lo tratamos de hacer en este momento. Es un mes para que se recuerde, para que se retome, ¿no? Entonces estaría bueno que le diéramos un poquito más de peso. Digo, a lo mejor y se hacen cosas. Aquí en Coyoacán, yo soy de la zona de Coyoacán y siempre estoy por aquí y me dedico mucho a la danza. Y en cuanto a la danza, pues no he visto que entren mucho a este mundo de Guadalupe Amor, ¿no? Entonces estaría bueno que sí se tratara como de ahondar un poquito más en su escritura. En ellos y en miles de artistas mexicanas que tenemos que están ahí como en el rincón, ¿no? Y que tienen unas obras excelentes que de repente sí deberíamos de engrandecerlas un poco más. Y de hecho a nuestros artistas en los EDARTS, en las escuelas de iniciación, en las escuelas de danza, en todo eso, introducir más a esos artistas. No importa que tú vayas para pintura, está bien que sepas de los artistas mexicanos, te va a servir muchísimo, ¿no? Entonces tú como artista debes de conocer otros artistas mexicanos. Entonces, no nada más de lo que te vas a dedicar, sino que también sean de otras. Pues bueno, los invito a todo mundo a el día viernes 8 y sábado 9 de mayo en el Centro Cultural Los Talleres. Vamos a presentar una obra de mi autoría que se llama La 11ª Musa. Habla sobre Guadalupe Amor y sus décimas adiós. Esperamos que puedan asistir, que se vayan a dar una vuelta. Les aseguramos que van a pasar una hora muy, muy fuera de este mundo. Los va a desconectar. Nosotros se lo prometemos.